Muchas veces no podemos ver la bendición de Dios porque tenemos nuestros ojos puestos en otras cosas, paradigmas, tradiciones, formas de hacer las cosas, problemas, ansiedad, etc. Así que quiero que hoy hablemos acerca de poner los ojos fijos en la bendición de Dios para poder ser prosperados en todo. Quédese conmigo unos minutos y vamos a hablar de esto en Agentes de Cambio. Hola, mi nombre es Álvaro Peralta y estamos en Agentes de Cambio y vamos a hablar acerca de poner los ojos fijos en la bendición de Dios y cómo esto trae prosperidad y trae desarrollo a nuestras vidas. Y saben, nosotros publicamos constantemente y frecuentemente videos y aunque en las últimas semanas hemos bajado un poquito el ritmo, vamos a nuevamente retomarlo. Han habido algunos cambios, así que hoy estoy grabando desde mi oficina en la que trabajo normalmente todos los días. En nuestra empresa de investigación en biotecnología. Así que realmente es un gusto estar con ustedes. Le doy gracias a Dios y oro en el nombre de Jesús para que hoy este mensaje toque su corazón y que sean abiertos sus ojos, su entendimiento y que esta palabra de Dios, este mensaje de Dios, cambie su vida para siempre. Estamos en Agentes de Cambio, entonces mi nombre es Álvaro Peralta y vamos a leer Juan 5, capítulo 5, versículo 6, hablando del paralítico de Betesda que tenía 38 años de estar enfermo, de estar paralítico. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? La pregunta de Jesús es, ¿quieres ser sano? Este hombre le responde, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo en aquel día. Entonces vean lo que está pasando. Jesús encuentra a un hombre que es paralítico hace 38 años, le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le responde, no tengo quien me meta en el estanque. En ese estanque bajaba un ángel cada cierto tiempo, movía el agua, el primero que entraba era sano. Este hombre en su mente natural lo que dice es, no hay forma de que yo, sin que alguien me ayude, llegue primero a ese estanque. Entonces le dice, en lugar de decirle que sí quiere ser sano, le dice, no tengo cómo. Jesús lo sana inmediatamente porque hay la compasión de Dios que se mueve en Jesús para sanarlo. Pero quiero enfocarme en lo que dice después. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y dice, era día de reposo en aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, es decir, no te es lícito trabajar. Y él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. O sea, para los judíos era más importante que este hombre desde su perspectiva estuviera rompiendo la ley del día de reposo que el hecho de que este hombre había sido sanado milagrosamente por Jesucristo. Ahora, ¿a dónde está este hombre cuando lo confrontan los judíos? Está recién levantándose en el pozo de Betesda. Este hombre se va a ir hacia el templo. Los judíos van a buscar a Jesús, quien te sanó, no lo encuentran. Pero voy a brincar al versículo 14, dice, después le halló Jesús en el templo. Ahora sí, Jesús encuentra nuevamente al leproso y al paralítico y le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús estaba sanando en el día de reposo y los judíos religiosos de esa época le decían, no es lícito, no es permitido que sanes en el día de reposo. Es decir, estás actuando en contra de la ley. Y la contradicción que se genera es que nosotros sabemos como creyentes que Jesús nunca pecó, nunca quebró la ley. Pero la verdad es que estaba haciendo un trabajo en el día de reposo y puso al paralítico a tomar su lecho y caminar cuando sabía que para la tradición judía eso era un trabajo. Entonces, ¿será que Jesús pecó? Claro que no. ¿Será que Jesús puso a este hombre a pecar? Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo conciliamos esto? Jesús responde un poco más adelante en el capítulo 5, versículo 19, y dice, les voy a leer el versículo 18 para que vean la actitud de los judíos religiosos, lo que decían. Los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios es su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió el versículo 19 entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús dice,
Yo no estoy haciendo nada por mi propia cuenta, solamente estoy haciendo lo que yo veo hacer al Padre. Pero noten que el problema que tienen los judíos religiosos de esa época no es tanto con que Jesús haya sanado, sino es con que Jesús está rompiendo la tradición, está rompiendo la regla, está rompiendo lo que ellos asumen que es lo correcto, de cómo se deben hacer las cosas. Pero Jesús no está haciendo eso. Dice Marcos capítulo 2 versículo 27 y 28, de nuevo hablando del día de reposo y Jesús haciendo milagros en el día de reposo y los discípulos recogiendo espigas en el día de reposo. Dice, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. En otras palabras, Jesús está llamando a sí mismo el Hijo del Hombre porque está haciendo alusión a que Dios creó la tierra y puso a Adán en la tierra, en el jardín del Edén, para que labrara el jardín, para que guardara el jardín, para que produjera, para que multiplicara, para que diera fruto. Pero lo puso para que lo hiciera desde una posición de reposo, donde ya todas las cosas están hechas, terminadas, dadas, suplidas por Dios, y Adán simplemente tenía que empezar a hacer las cosas por fe. Adán cayó de esa posición, el pecado entra en el mundo, con el pecado entró la muerte, pero Jesús viene a recuperar esa posición porque Jesús no pecó. Si vamos nuevamente a Juan capítulo 5, versículo 25 dice: de cierto os digo, dice Jesús, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Es decir, ahora es el tiempo en que el que escuche las palabras del Hijo de Dios, que es Jesús, va a tener vida. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, se ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Pero vean lo que dice ahora, versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio. ¿A quién? Al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, por cuanto es el Hijo del Hombre. Es decir, cuando Jesús se refiere a sí mismo como Hijo de Dios, se está refiriendo a sí mismo como el Salvador. Pero cuando se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre, se está refiriendo a sí mismo como el Dios que se hizo hombre, o más bien como el hombre que en posición de hombre, lleno del Espíritu Santo de Dios, se pone en esa posición de Hijo de Dios, en esa misma posición que tuvo Adán al principio, de donde podía trabajar sin estar extenuado, sin estar preocupado, sin estar angustiado, sino que trabajaba de una posición de reposo. ¿Por qué les estoy diciendo esto que suena un poco tal vez extraño? Bueno, porque resulta que el día de reposo fue hecho para el hombre. El día de reposo se establece para el pueblo de Israel por parte de Dios, para que el pueblo de Israel lo guarde y recuerde y ejemplifique con ese día de reposo que se descansa un día por semana, para el resto de la humanidad, que Dios está descansando de sus obras, que ya no está trabajando, que todo lo que hizo lo terminó. Ahora, como el hombre cayó en pecado y con el pecado entró la muerte, entonces el hombre ha tenido que trabajar por mucho tiempo, la raza humana ha tenido que trabajar por mucho tiempo extenuantemente para recibir lo que conocemos como bendición o bendiciones. Pero cuando Jesucristo viene a la tierra, paga el precio de nuestro pecado para que nosotros recibamos la herencia de la bendición de Abraham, de la bendición de Dios, que es la misma bendición que estaba sobre Abraham. Entonces nosotros los creyentes tenemos esa herencia en nosotros para poder vivir en la bendición de Dios. Ven lo que dice Hebreos 4 versículo 1, dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora vamos a brincar al versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta, el versículo 4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Está hablando de que el pueblo de Israel no pudo entrar en el reposo de Dios porque no creyó, fue incrédulo. Pero dice el versículo 9: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el ejemplo de desobediencia? El pueblo de Israel no le creyó a Dios por la conquista de la tierra prometida. Entonces nunca entró en el reposo de Dios. Jesús entra en el reposo de Dios porque nunca peca,
Pero lo más importante que quiero que vean hoy es que Jesús en Juan 5 que estábamos leyendo está trabajando desde una posición de reposo. Es decir, Jesús no se está esforzando por sanar al paralítico. Jesús no se está esforzando por sanar al enfermo. Simplemente está haciendo lo que el Padre le dice que haga. Y cuando Jesús hace lo que el Padre le dice que haga, las cosas simplemente suceden. Eso se llama trabajar desde el reposo de Dios, en haber entrado en el reposo y trabajar desde el reposo de Dios. No me esfuerzo por adquirir las cosas o por obtener los resultados, sino que creo en el nombre de Jesucristo. Lo que Dios me está diciendo que haga, eso es lo que hago y obtengo el resultado. Vean lo que dice el versículo 20, el versículo 19 del capítulo 5 de Juan. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En otras palabras, Jesús dice: yo no puedo, no es que no quiero, no, es que simplemente no puedo. Si lo trato de hacer por mí mismo, no me sale, no me sirve. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre. Solo hago lo que el Padre me muestra que haga. Solo hago lo que el Padre me muestra que haga. Solo hago lo que el Padre me muestra que haga. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que Dios hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que Dios hace, también lo hace usted igualmente. Efesios 5:1 dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Lo mismo le está diciendo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el creyente vive su vida tratando de producir los resultados, cuando Dios le ha dado una posición de reposo donde por fe puede obtener los resultados de las acciones que va a emprender por fe en obediencia de lo que Dios le ha dicho. Escuche, la palabra de Dios produce fe, sí, pero ¿cuál es la palabra de Dios que produce fe? La palabra de Dios revelada a nuestro corazón. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Leer la Biblia per se no produce fe. Leer la Biblia y que mientras usted esté leyendo la Biblia, Dios le hable a su corazón, eso produce fe. Que usted escuche una prédica del pastor, que usted escuche un mensaje de agentes de cambio, que usted me escuche a mí darle este mensaje, no produce fe. Lo que produce fe es que mientras usted escucha la palabra de Dios predicada, el Espíritu Santo de Dios habla a su corazón y eso produce fe. Entonces, ve lo que pasa. Jesús dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino solo lo que va a hacer al Padre. ¿Por qué los judíos le dicen a Jesús que está quebrando el día de reposo, quebrantando el día de reposo? Porque creen que el objetivo del día de reposo es guardar el día de reposo por sí mismo. En otras palabras, le dan más importancia a la tradición, a la religión, a la estructura, a las leyes, a la cultura, a lo que la familia les enseñó, a lo que la escuela les enseñó, a lo que el colegio les enseñó, a lo que la universidad les enseñó, a lo que su experiencia les enseñó, o a lo que dice el problema, la situación, etcétera, que a lo que Dios dice. El día de reposo fue hecho con el objetivo de que el pueblo de Israel recordara y le enseñara al resto del mundo que Dios estaba reposando y que hay un reposo para el pueblo escogido por Dios en el cual puede entrar a través de Jesús y empezar a vivir en ese reposo. En otras palabras, Jesús está ejemplificando cómo deben vivir los creyentes desde el reposo de Dios, sin tener que esforzarse extenuantemente por obtener el resultado. Jesús no estaba quebrantando el día de reposo. Jesús estaba viviendo perpetuamente en el día de reposo. Todos los días de la semana para Jesús eran el día de reposo. El día de reposo, y vamos a ver esto en un segundo video porque se hace muy largo, entonces no quiero, pero el punto es, el día de reposo representa la relación de Dios con el hombre, donde todo está bien y no falta nada. Adán vivió en ese día de reposo permanentemente hasta que pecó, pero Jesús viene a vivir en ese día de reposo ahora. De hecho, Jesús lee en Lucas 4:18, lee cuál es la misión que Dios le ha encomendado y lo encuentra en el libro de Isaías. Y lo que hace Jesús es que abre el libro de Isaías, en el templo, en la sinagoga, lo abre y va a leer cuál es la misión que Dios le ha encomendado. Y dice, Lucas 4:18, dice:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y dice el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es el año del jubileo. Se da cada 49 años, el año que sigue es el año del jubileo. Es un año donde se restituyen todas las cosas, se perdonan las deudas, se devuelven los esclavos, ya no son más esclavos, etc. Es el año de la restitución o de la buena voluntad, o el año del jubileo de la buena voluntad de Dios. ¿Qué representa? Representa un año de reposo. Ese jubileo es el tiempo que se da después de 49 años o 7 ciclos de 7 años. Para el pueblo de Israel en la ley, cada 7 años hay un año de reposo o un año sabático. 7 años sabáticos generan un año del jubileo, que es el año 50. Escuche, un día de reposo una vez cada 7 días, una vez, en otras palabras, una vez por semana. Representa el reposo en el que vive Dios. Un año de reposo o un año sabático, un año cada 7 años, representa el reposo de Dios. Un año del jubileo, un año cada 49 años o cada 7 ciclos de 7 años, representa el reposo de Dios. Y lo que Jesús viene a hacer a la tierra es que viene a enseñarnos cómo vivir permanentemente en el reposo de Dios, poniendo nuestra mirada en la bendición de Dios, en la tierra prometida, en lo que Dios nos ha dado en Cristo y no en la religión, en la tradición, en el problema, en la educación, sino en lo que Dios dice. Jesús nos enseña, para que ustedes puedan vivir en el reposo de Dios, trabajar desde el reposo, como dicen algunos, pelear desde la victoria, tienen que vivir en una comunión perfecta con Dios todos los días, donde solo hagan lo que ven a Dios hacer, solo hagan lo que el Padre les muestra que hagan, porque eso va a producir los resultados que Dios quiere para sus vidas. Así que lo motivo a que desarrolle una relación con Dios y principalmente ponga sus ojos en la bendición de Dios. No sea como estos judíos religiosos que no pusieron los ojos en el milagro de que este hombre había sanado, sino que pusieron sus ojos en la religiosidad que decía estar rompiendo el día de reposo, cuando al contrario, Jesús y este hombre estaban siendo la manifestación, el cumplimiento del día de reposo que Dios había establecido. Así que los dejo con esto. Recuerde darle like al video, suscribirse. Vamos a seguir publicando, así que coméntenos en los comentarios también. Visiten nuestra página de internet en agentesdecambio.org, se llama adecambio.org, va a estar en pantalla. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, los amamos y nos vemos muy pronto.